Bien, bienvenidos a la clase de hoy, ¿no? Del 10 de septiembre. Mire, me interesaba mucho ya trabajar también con el libro de ustedes, porque ustedes tienen la última versión del Audersea. Entonces, esta es, por favor, el gráfico en la página 164, que habla sobre la herencia. Ese es el capítulo que tienen ustedes en el texto. Ahí ustedes pueden encontrar todos los datos, inclusive hasta de lo que nosotros hemos venido elaborando en la pizarra. Entonces, para completar lo de la meiosis 1, ya nosotros habíamos visto que eran los quiasmas. Y habíamos también mencionado el día de ayer que el quiasma procedía de la aparición de estos enlaces proteicos y esos enlaces proteicos generaban a su vez las enzimas. Entonces, acá ya tenemos un gráfico más completo, en el sentido de que ya no estamos analizando el interior de la esfera que vemos en la parte izquierda, esa esferita color lila, moradita. Esa esfera ya nosotros la analizamos con el gráfico de ayer, en donde decíamos cómo se unían el cromosoma materno con el paterno y cómo los extremos, ¿no?, iban generando esos filamentos hasta poder llegar a ver cómo el quiasma estabilizaba estas uniones. De manera que, por ejemplo, en el caso de este dibujo, ¿no?, el amarillo con el lila, ese filamento se podía unir y la información podía copiarse en sus células haploides hijas. Entonces, acá ya vemos nosotros un gráfico más integrado y se va a analizar ya las 4 fases de la meiosis en su primera etapa. La profase 1, la metafase, la anafase y la telofase. Entonces, los cromosomas se engrosan y además se condensan, de manera que los cromosomas homólogos se aparean. Eso es lo que nosotros estamos viendo acá en esta figura. Los cromosomas se aparean. Y los quiasmas, en cambio, se presentan como las cromátidas. Los quiasmas son las uniones y la unión entre estos dos, no quiero llamarlos filamentos porque los filamentos más le corresponden a la parte de filamentos proteicos. Entonces, ni las hebras, sino los cromosomas, ¿no?, esas terminales. Entonces, la información de los cromosomas queda estabilizado con el quiasma y por supuesto, la envoltura nuclear de la célula desaparece. Entonces, eso corresponde a la profase 1. Y la profase 1 concluye con la aparición del microtúbulo de uso. Ese uso es con H. Ahora bien, en la metafase, ¿qué es lo que está sucediendo? En la metafase ya tenemos los microtúbulos formados. Entonces, los cromosomas que se han apareado empiezan a alinearse. Y empiezan a alinearse justamente a esas extensiones que, tal como lo indica la figura, son los microtúbulos de uso. Su texto habla de que esto es muy
muy análogo o muy parecido a nuestras coordenadas y a nuestras líneas, ¿no? Que geográficamente está dividido la Tierra. Por eso es que le dice aquí que se alinean a lo largo del ecuador de la célula. Es una forma de explicar o de decir que esos microtúbulos de uso son los que motivan a que los cromosomas ya pareados empiecen a alinearse. Entonces, alineados, un homólogo de ellos va hacia los polos de la célula. Un homólogo de ellos. Y las dos cromátidas se van a conducir o van a interactuar al mismo polo. Entonces, esa alineación con los microtúbulos de uso es lo que le llama el cinetocoro. Entonces, la metafase queda justamente hasta esa alineación. Hasta ahí llega la metafase. La anafase, en cambio, ya los homólogos se separan. Y separados, cada quien se va a un extremo. ¿Cuál es la finalidad de irse hacia los extremos o hacia los polos? Porque luego de eso ya se procede a la división. Y a esa división, que lo conocen como el desensamble, ya eso es la telofase. Pero la telofase para esta primera etapa. Entonces, al momento en que ya ocurre esa polarización de los homólogos, ya esos microtúbulos ya no tienen razón de ser, porque ahí ya procede a la división y esos microtúbulos se desaparecen. Entonces los núcleos hijos haploides, que esos son los que se van a generar, se desarrollan en esta telofase 1. Ahí nosotros tenemos a las células haploides hijas. Ahora bien, viene la meiosis 2. Y la meiosis 2 tiene las mismas el mismo profase, metafase, anafase y telofase. ¿Cuándo se da la meiosis 2? ¿O qué es lo que ocurre con la meiosis 2? Creo que aquí no está acá está la meiosis 2. Verán que estamos trabajando con el libro que ustedes tienen y estamos hablando de las páginas 164, 165. Para ser más exactos, la meiosis, yo por aquí lo había anotado, la meiosis está en las páginas de la 161 a la 166. Y también tiene información de la meiosis en la página 183 y 184. Entonces, la meiosis 2 igualito, empieza con una profase. Entonces, si los cromosomas se alargaron después de la telofase 1, es decir, de la primera etapa, entonces ahí los usos se vuelven a formar.
¿Con qué finalidad? Con la finalidad de que vuelvan a alinearse. Entonces, a eso le llamamos la metafase 2. Y los cromosomas se alinean. ¿Esto cuándo ocurre? Si es que los cromosomas se extienden después de la telofase 1. Ahí ellos deben de volver a condensarse. Entonces, nuevamente se forman estos microtúbulos de uso para que ellos se alineen. Nuevamente alineados, otra vez se repite el proceso de su polarización. Entonces los cromátidas se separan. Y nuevamente, luego esa separación concluye cuando nuevamente los microtúbulos de uso se desaparecen y se vuelven a formar la envoltura nuclear de su célula para poder generar las células hijas o las 4 células haploides. Pero la meiosis 1 con la meiosis 2 está conectada justamente cuando existen algún grupo de estos cromosomas que se han extendido y que no completaron la etapa 1. Ahí se produce la meiosis 2. Entonces, finalmente, los resultados son la generación de 4 células haploides. Y la citocinesis es un resultado justamente con cada una de estos pares de cromosomas. Ahí se genera ese resultado. Entonces alguien va a preguntar y va a decir, bueno, la etapa de meiosis 1 con meiosis 2 son complementarias. La respuesta es sí, porque quedan ciertos cromosomas que probablemente no se alinearon en los microtúbulos de uso, y es lo que mencionan los autores, no son los cromosomas que se extendieron después de la telofase 1. Pero esos cromosomas no pueden quedar tampoco en el aire, ¿no? Ellos requieren continuar o culminar el proceso, y eso lo hacen a través de la condensación. Y una vez condensado, tienen que formarse los microtúbulos de uso para que ellos nuevamente puedan alinearse, luego polarizarse y luego se abren esas células, esas 4 células hijas haploides. Preguntas, por favor. Preguntas. Por si acaso, vuelvo a repetirles, estamos trabajando con la versión del libro de ustedes y con el capítulo que habla sobre la continuidad de la vida, reproducción celular. Ahí está la información. Los que tengan versiones anteriores del libro de Audersey, el capítulo se llama Intercambio genético, meiosis y ciclos eucarióticos. Pero en la versión que ustedes tienen es el capítulo, entiendo que es el capítulo 2. La unidad 2, herencia. Y dentro de la unidad 2, páginas 164 a la 168, está toda la información que hemos estado revisando. Ayer nosotros habíamos hecho los dibujos y explicado esto del entrecruzamiento. Ayer ya habíamos revisado esto. Aquí tiene otra. Yo más lo vería como un aspecto más decorativo, ¿no? Porque hace
la envoltura del núcleo de la célula, eso significa esa bolita azul. Pero lo que nos interesaba era ver la secuencia de cómo se entrecruzaba o cómo se genera la copia de la información. Entonces, ayer mencionábamos cuál era la función de estas cruces llamadas quiasmas. Para mí este gráfico en realidad debería de completarse con aquellos enlaces o líneas proteicas de las cuales ayer hablábamos, porque para un mejor entendimiento, cuando yo tengo las líneas proteicas, estas líneas proteicas me dan lugar a unos enlaces mucho más robustos que son las enzimas. Entonces, ese es el gráfico que ayer o antes de ayer estábamos desarrollando, pero es o hace referencia a este entrecruzamiento, ¿no? Al entrecruzamiento. Y es un entrecruzamiento por un par de homólogos de cromosomas, paterno y materno, que intercambian el ADN. Preguntas, señores, por favor, hasta aquí. Déjenme silenciar porque alguien tiene el micrófono abierto. Preguntas, por favor. Preguntas. Preguntas, no hay preguntas. Si no hay preguntas, entonces yo querré hacer unas preguntas antes de que se termine el tiempo de conexión. ¿Cuáles son? A ver, veamos a Garaycoa, Denise Garaycoa. ¿Cuáles son las características de la reproducción sexual? En todos los miembros eucarióticos. Son 3 características. Señorita Denise, repórtese. ¿Cuáles son las características de la reproducción sexual en los miembros eucarióticos? Ha dejado botada ahí esa conexión. Andy Gutiérrez, ayúdele. Andy Gutiérrez. Sí, máster. ¿Cuáles son las 3 características de la reproducción sexual en los organismos eucarióticos? A ver, le ayudo. Una característica es que los organismos tienen células diploides y que esos organismos tienen pares de cromosomas. Esa es una característica. ¿Cuál es la segunda característica, Andy? ¿De qué hemos estado hablando estas 3 clases últimas? A ver, escuchemos a... La meiosis. Correcto, ya hemos estado hablando de la meiosis. Entonces, ¿cuál es la segunda característica? ¿Qué pasa con esas células, con esos homólogos, esos cromosomas homólogos? Produce los gametos, ¿no? Se separan durante la meiosis y produce las células haploides. Correcto. Esa es la segunda característica. La tercera, ¿qué pasa con los gametos? Se unen para formar una célula diploide. Ya, eso. O sea, las características es
como si nosotros resumiésemos el procedimiento que hemos estado nosotros ya revisando, con la meiosis 1, meiosis 2 y todo su profase, su anafase, su telofase. Es el resumen de todo eso. Dayana Plúa. Dígame. Define qué es la meiosis. Es la división celular que se puede dar por dos fases. No dos fases, ¿dos qué son? Dos etapas. Meiosis 1 y meiosis 2. ¿Y cuántas fases tiene cada meiosis? La anafase, profase, anafase, telofase y metafase. Correcto. Ya. 4. Entonces, vamos viendo Gabriel Cedeño. Gabriel Cedeño, por favor, explique qué son los quiasmas. Gabriel Cedeño, ¿qué son los quiasmas? Ha dejado el botado eso. Henry González, ¿qué son los quiasmas? Henry González. Las fuentes de las cromátidas. ¿Qué son los quiasmas? Anote por ahí, señor Lynch, ¿qué son los quiasmas? Señor Lynch, señor. Son puentes intercromáticos. Ya, pero ¿qué son? Son en forma... Son cruces. Entonces esas cruces tienen la función de enlazar, de entrelazar o entrecruzar las cromátidas. Esos son los quiasmas. Bien, entonces vamos a la meiosis 1. La meiosis 1, Erika Miranda. ¿En qué consiste la profase 1? Buenas noches, máster. Buenas noches. ¿En qué consiste la profase 1? Dice que son los cromosomas homologados que se aparecen o intercambian fragmentos de la materia hereditaria. Correcto. Entonces, en la profase 1, ¿yo qué es lo que tengo? Yo tengo que ellos se entrecruzan. Ahí, mire, por lógica, no recordemos, ahí viene la función del quiasma para estabilizar estas uniones. ¿Y hasta qué punto avanza la profase 1? Erika. Dígame. ¿A qué punto avanza la profase 1? Ya, aquí hablamos sobre el centriolo, que es un organelo citoplasmático que participa en la división celular. Ya, pero no. La profase, ¿hasta qué punto avanza? Ya los cromátidas se han unido, se han entrelazado con el quiasma. Entonces, ¿hasta dónde llega la profase? ¿Qué se formaba en la primera bolita? Ya. Acuérdense de las coordenadas, por favor, de la Tierra, ya, para que se le haga más fácil comprender. ¿Cómo se llamaban esas coordenadas? El uso cromátido, máster. Eso, hasta ahí llega la profase, hasta la formación de los microtúbulos. Se llama microtúbulo. Máster, pero esa ya viene a ser la metafase. La profase llega hasta ahí, hasta que aparecen esos, van formándose
esos microtúbulos, hasta ahí nada más. Es la formación. Ya la siguiente, que es la metafase, ahí sí ya tenemos todo el sistema de microtúbulos armados. ¿Y qué pasa en la metafase? Ayúdele John Navarro. ¿Qué pasa en la metafase 1? John Navarro ha dejado también eso votado. María Barrio Nuevo, ¿qué pasa en la metafase 1? Los homólogos se alinean, Miss. Eso, perfecto, acuérdense. Están todos ellos concentrados, pero ellos tienen que alinearse, tienen que separarse y ahora alinearse en esos microtúbulos de uso. Entonces, ya alineados, escuchemos a Libé Montes de Oca. ¿Qué más sucede en la anafase? Vamos, Libé, responda, por favor. Buenas noches, máster. Los cromosomas se separan y van cada uno a los polos. Correcto. Acuérdense de la Tierra, para que se le haga más sencillo. Se van a los polos. Y ya estando en los polos, ¿qué ocurre, Luisa Vera? ¿Qué hace la telofase? ¿Qué se forma en la telofase? Ya cuando están todos, cada uno en sus extremos. A ver, mientras Luisa nos responde, enciendan las cámaras porque dice que ya va a terminarse el... Enciendan por favor las cámaras para hacer la foto. Ya Luisa, te escuchamos, por favor, gana tiempo. ¿Qué pasa en la telofase? Luisa está todavía pensativa. Señor Ochoa, repórtese, ¿qué pasa en la telofase? A ver, máster, un ratito. ¿Quiénes se forman? Los cromosomas. No, nada de cromosomas. ¿Quiénes se forman ya en la La célula. Ajá. A ver, señor Ochoa, ¿quiénes se forman? Se forma en la pared celular Y para la siguiente célula. eso, las haploides, acuérdense, las hijas. Se forman ya las hijas, las células, ya se han formado las dos combinaciones. Ya se han formado las dos combinaciones. Ahora, le hago la pregunta a Jonathan García. ¿Cuándo se produce la fase 2 o la meiosis 2? Buenas noches, Miss. Buenas noches. ¿Cuándo se produce la meiosis 2? Cuando ya están separadas las dos células haploides. Mira, No, ¿cuándo se produce la meiosis 2? A ver, ayúdele, Carriel. Buenas noches, máster. En la meiosis 2 es cuando las cromátidas hermanas se separan y producen ya las 4 células haploides. Correcto, sí, eso es una parte, pero además recuerde que hay cromátidas que todavía faltan de alinearse. Entonces, como ellas faltan de alinearse y de concentrarse, ahí se produce la segunda etapa. Porque la segunda etapa, ¿con cuántas células haploides termina? A ver, señor Bone, esa está fácil. ¿Con cuántas células termina la segunda etapa? La meiosis 2. Señor Bone, responda, reaccione. A ver, ayúdele, Alison Cuello.
Miss, con 4. Con 4, correcto. Bien, entonces cerramos la sesión. ¿Quiénes se conectaron hoy? Se conectaron 23 personas. Dayana Plúa, Denise Garaycoa, Erika Miranda, Gabriel Cedeño, Gilson Cabrera, Henry González, Gilson Lynch, John Jairo Navarro, Jonathan García, Jorge Ochoa, Jocelyn Acebo, Libé Montes de Oca, María Barrio Nuevo, Marta Cajamarca, Madeline Zambrano, Michelle Arizaga, Pero Bone, Wilfrido Payo. Y arriba hay otras personas más. Luisa Vera, Adriel Navarrete, Alison Cuello, Andy Gutiérrez y Cristian Carriel. Dayana Plúa ya la mencionamos y Denise Garaycoa también. Bien, muchas gracias y cerramos la conexión. Gracias, hasta el lunes.